Estamos en esta semana viendo un tema que es muy importante, como todos los temas bíblicos, y es la provisión de Dios o la provisión de los hombres. Y entonces pienso que usted ya entendió cuál es la provisión de los hombres. Aquella que el mundo ofrece, aquella que el mundo dispone. El mundo siempre trae en bandeja de plata lo que el ser humano necesita, pero a la manera del diablo. El mundo tiene provisión para todo lo que la humanidad necesita, pero a la manera del diablo y con un alto precio, escúcheme, un precio muy alto. El mundo provee cosas con facilidad, dinero con facilidad, pero usted sabe el resto, ¿sí o no? Claro, no, eso hay hasta aplicaciones. Si necesita dinero, eso en 20 minutos y se vuelve esclavo de aquellas personas que le prestaron cualquier bicoca. Le termina pagando quién sabe cuánto dinero, se vuelve esclavo. Porque ese es el mundo. Dice primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo 15, 16 y 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos entonces entrado en el entendimiento que el mundo te ofrece a su manera, de una manera que para la gente es fácil, le ofrece cualquier clase de cosas. Vea, yo no sé cuántas personas conoce usted que tienen 1, 2, 3, 4 gotagotas o pagadiarios. Y ellos están, hermano, afligidos, angustiados, pero les pareció tan fácil acceder a ese préstamo, les pareció tan fácil decirle a la persona en la puerta: es que yo necesito 200, yo necesito 500, es que yo necesito 700, 900, 1 millón. Ah, no, claro, sí, no, con mucho gusto. Estamos para servirle. Pero después de que desembolsó el dinerito, bueno, dispóngase a pagar 3 o 4 veces lo que le prestaron. Dispóngase a ser afligido si usted falla un solo día. Dispóngase. Es así. Al igual, hermano, que el placer. Ayer no le completé el diseño del placer en Dios. Póngale cuidado. Dios hizo las mejores cosas para que el ser humano las disfrutara. ¿Sí me está escuchando que yo no estoy diciendo que solo el cristiano? Dios hizo las mejores cosas para que el ser humano las disfrutara. Atiéndame, por favor. Los mejores lugares, las mejores playas, los mejores lugares, con los mejores paisajes, con los mejores climas, así como a usted le guste. Caliente, medio caliente, frío, muy frío, como le guste. El Señor estableció todo para que el ser humano disfrutara. ¿Sabe qué? El Señor ha determinado que usted puede tener placer, pero ese placer usted tiene que cerciorarse que ese placer viene como recompensa a un trabajo realizado. Póngale atención. El placer de pasear, el placer de tener unos días de vacaciones, el placer sexual. El Señor determinó proveer todo placer como recompensa a un trabajo, a un esfuerzo que el ser humano haya hecho. Pero el ser humano quiere placer sin esforzarse. El ser humano quiere placer sexual sin haberse comprometido a levantar una familia, a sacar adelante un hogar. No, ellos no quieren compromiso, ellos quieren es el placer. Y por eso se consiguen la niña, se consiguen el jovencito de fin de semana, pasan fin de semana y luego no te conozco, siguen su vida común y corriente, pero están disfrutando de algo que no fue diseñado para ellos, porque no tienen un compromiso. De esa manera, entonces el hombre se esfuerza todo un año y tiene la posibilidad, la capacidad. Dios le da el derecho de ir a disfrutar
un tiempo con su familia, un tiempo haciendo otra actividad, no su actividad laboral. Y esa persona que sabe que la provisión viene de Dios, no se endeuda. Hay varios actos de pésima administración en la vida del ser humano, mucho más del cristiano. Hay varios actos de pésima administración en la vida del ser humano, incluyendo los cristianos. Uno de ellos, endeudarse para pasear. ¿Cuánto le duró las vacaciones? Vamos a poner que le duraron mucho. Le duró un mes las vacaciones. ¡Uy! Mucho. Le duró un mes. ¿Cuánto le queda por pagar? 5 años, 6 años. Pagando un disfrute de unos días. Se fue una semana, 2, 3 años pagando esto. Porque el mundo ofrece esto de esta manera. El Señor habla de que el dinero se le debe dar un lugar y una aplicación muy clara. El Señor es muy claro en la Biblia cuando le dice, mire, el dinero se reparte en 3 cosas: dinero para dar, dinero para gastar y dinero para guardar. Esas 3 cosas. Si usted lo sabe hacer así, ¿sabe qué? Usted necesita algo en su casa y usted lo compra porque usted tiene su ahorro, usted lo compra. Pero el mundo le dice, no, eso es más fácil. Disfrútelo ya y lo va pagando. Y la persona dice, engañada, uy, sí, es que eso de a 20,000, eso de a 30, de a 100,000, eso es muy fácil. Pero resulta que terminó pagando un 3.5 de intereses mensuales y eso se le fue, hermano, impresionante, impresionante. Y entonces después pagó muchas veces más de lo que se gastó y la persona está engañada. El mundo, se lo he dicho varias veces, el mundo, el sistema económico del mundo, del reino de las tinieblas, hace pobre a la gente para él, el sistema, volverse rico. Para eso son los intereses. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted ahorre y no quede con ninguna deuda, se vaya a pasear, esté tranquilo. Muy bien. Hablando del placer, volviendo otra vez al engaño que tiene la humanidad el día de hoy. El día de hoy la gente piensa que es conseguirse 1, 2, 3 amigas, 1, 2, 3 amigos y estar saliendo con uno, con el otro, con el que lo invite, con el que la invite. Listo, no hay problema. Se va y se acuesta, se mete a un motel y dice que vive muy rico. La factura es tan alta cuando llega, porque escuche lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que la sexualidad solamente se puede disfrutar dentro de un compromiso serio como es el matrimonio. De resto no. De resto, la actividad sexual trae consecuencias malas, trae desgracia, trae sufrimiento a la persona. Hoy en día es tan terrible ver cómo se promociona que no, eso, la mujer de un solo hombre, ¿qué le pasa? Eso es machismo. Y como el hombre ya tenía esa misma costumbre de estar con una y con otra, pero mire el resultado. La Biblia dice en Romanos capítulo número 1 que la consecuencia de eso es terrible, que la consecuencia de la promiscuidad, de la fornicación, del adulterio es horrorosa. Pero el diablo hace creer que este es un plato apetecible, que es lo más fácil, que no hay problema, que mire, que eso de tenerse que casar, eso es un cuento. Y cuando el cristiano no entiende la diferencia entre el sistema del reino de los cielos y el sistema del reino de las tinieblas, cae en la tentación y en el facilismo. ¿Cuántas personas he tratado con ellas, hermano, en procesos de consejería? Porque se expusieron tanto a la pornografía durante tanto tiempo y cuando fueron a formar su hogar tenían una ansiedad, tenían una nerviosidad en el momento del acto sexual real, porque todo lo vivieron virtual, que nunca tuvieron
hasta que llegaron a Cristo. Nunca pudieron tener una libertad, poder disfrutar. No, ya no, el diablo no los dejó, el diablo los ató. Por eso es que es importante saber que la provisión del diablo trae desgracia, trae esclavitud, trae maldición, pero la provisión de Dios es una bendición. Entonces, aquí podríamos cambiar el título de este tema de esta semana. En vez de que se llamara provisión de Dios o provisión de hombre, deberíamos decir provisión de Dios o provisión del diablo. Porque al final, cuando el hombre se determina a dejar de lado la forma de ser provisto por Dios, lo que toma es la forma que el diablo ha diseñado para proveerle al mundo. Y nosotros en la Biblia vemos unos ejemplos tan impresionantes. Se me ocurre que veamos uno, porque yo creo que usted ya entendió. Para este tiempo, usted tiene que saber cómo le va a permitir a Dios que le provea a través de la honestidad, de la rectitud, de la legalidad, de la santidad. ¿Y sabe qué, hermano? Ese disfrute va a ser siempre, esa abundancia va a ser siempre mayor. La economía, todo está asegurado por Dios cuando usted hace las cosas bajo los parámetros de la cultura del reino de Dios. Usted no tiene que esperar desgracia, usted no tiene que esperar que alguien lo robe, que alguien lo estafe, no. Usted puede mirar el mal a los ojos y decirle, no me puedes tocar. Eso es lo más bonito, eso es bien interesante. Vaya conmigo al segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo número 1 y vamos a analizar a un personaje, a alguien que, teniendo la forma de ser provisto por Dios, no quiso permitirle a Dios que le proveyera, sino que él tomó sus propias decisiones y aceptó la forma que Satanás ha diseñado en este mundo para proveerle al que se lo permite. Capítulo 5, versículo 1 del segundo libro de los Reyes dice así, léalo conmigo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dice el versículo número 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo, oiga el regalo que llevó. Escuche, esta gente sí conoce la generosidad, sí conoce cómo es que el Señor bendice. Dice, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar,
ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él, el varón de Dios, Eliseo, mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Eliseo le dijo: No se preocupe por eso. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, ¿quién es Giezi? El criado de Eliseo. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Oiga, ¿cómo invocan a Jehová para hacer lo malo? Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Deténgase ahí. El siervo del servidor de Dios, del profeta de Dios, no tuvo la sinceridad de decirle al profeta: Profeta, pídale algo para mí. Es una bendición. De pronto usted no quiera recibirle nada, pero pídale algo para mí. A mí me gustaría algo de eso. Mire que muchas personas creen que el dinero es tan pecaminoso, tan inmundo, tan terrible. Muchos cristianos hoy, en este siglo, en este año, en el presente, piensan que el dinero es pecado, que el dinero es inmundo, que el dinero es cosa horrible, y no se atreverían a pedirle dinero al Señor, algo material. Pero no han entendido cuando el Señor dice: Yo soy el dueño de la plata y el dueño del oro. Yo soy el dueño de la plata y del oro. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y entonces la persona que tiene ese pensamiento y camina en esa, voy a llamarla de esta manera, en esa equivocación, en esa religiosidad, entonces él nunca cometería el pecado de levantar su voz y decirle al Señor: Señor, yo necesito dinero y yo quiero mucho dinero. No, él no lo hace, pero ¿sabe qué? Cuando vea la oportunidad de, con una pequeña mentira, alterando un documento o aún afiliándose a una pirámide, por tener la esperanza de ganar dinero, aún pasa por delante de las casas de juego y se tienta y desea y piensa que lo podría hacer, que podría jugar alguna lotería, algo parecido, porque él quiere dinero, pero no se atreve a pedírselo al dueño. No se lo pide. No, él dice: no voy a pecar, pero peca de otra manera. Giezi no fue capaz de decirle al varón de Dios: yo quiero una ropa de esas, yo quiero estrenar. Hermano, un hombre que le sirve al Señor, ¿usted cree que el Señor le va a decir que no? No, no le va a decir que no. Le va a decir: claro que sí. Bueno, no hay problema. El vestido, el oro, está bien. Vamos a mirar. Así sea dosificado, porque si es inmaduro,
Si no sabe administrar, el Señor no le va a dar mucho, pero le da. No, él no lo hizo así. Él miró toda la escena y en vez de abrir su boca y decir, yo quiero, no. Esperó que el sirio se fuera, salió por detrás de la casa y corrió detrás del sirio. Miremos qué pasó. Dice entonces, 21. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Eso no es nada. Oiga, encochinarse por eso. En serio, iglesia. Yo sé que este mensaje no solamente llega a usted que está aquí, ni a los que están en directo conectados con nosotros. Llega a muchas personas. Y por eso el Señor me permite decirle, piénselo. Piénselo cuando con irresponsabilidad y poca conciencia el cristiano toma algo que no le pertenece o empieza a aceptar la fórmula del mundo, el sistema del mundo, que es alterar documentos, alterar marcas, alterar una cantidad de cosas. Pero también el vender ilícito, contrabando y aún, ¿por qué no?, cosas que podrían llegar a ser robadas. Si usted me dice, pastor, ¿por qué juzga así a los cristianos? Yo quiero decirle que yo tuve muy cerca una persona que se convirtió al Señor estando yo en la iglesia. Él se convirtió como a los 6, 7 meses de estar yo en la iglesia. Llegó un día de la calle, era consumidor. El Señor lo transformó, ese día lo revolcó el espíritu inmundo, pero el Señor lo hizo libre. En medio de espumarajos, cuando fue libre hablaba lenguas, hermano, lo más de hermoso. Ese muchacho empezó a caminar en el Señor, empezó a caminar y muy rápidamente él salió al ministerio antes que yo, y yo salí rápido. 3 años no es preparación para un cristiano salir a un pastorado. Pero sin embargo él salió como un mes antes que yo. Y el Señor lo bendecía y el Señor lo prosperaba. Pero ¿sabe qué? Siendo pastor, empezó a vender celulares. Él me vendió un celular a mí. Resulta que ese celular era robado y le habían cambiado el display por uno de mayor valor, de menor valor. Cuando le pregunté, se enojó. Al poco tiempo empezó a vender motos y empezaron con los rumores de que estaba vendiendo motocicletas de dudosa procedencia. Lo llamaron a cuentas, no le gustó, se apartó de la misión, dejó de ser pastor y a los pocos días lo mataron. Porque es que el ser humano, cuando no es consciente de esto que estamos hablando, él piensa que lo importante es tener, no importa cómo. Dios mañana me perdona, pero lo importante es tener. Tener. Hermano, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres he conocido yo? Pastor, ore por mí, deme una palabra, pastor. Dios sabe que yo necesito mi compañera, pastor. Me siento muy solo, pastor. Yo digo, grave. Porque ellos terminan buscando por sí mismos la provisión que el mundo les da. Se van al mundo, la primera mujer que les sonríe, empiezan una relación con ella y en poco tiempo o están viviendo con ella o se casan. ¿Quién le proveyó a esa mujer? Dios no. Y mucha gente se engaña, muchos cristianos se engañaron diciendo, no, es que yo le pedí al Señor y el Señor me confirmó que era ella, una mundana, remundana, pero no importa. Ellos dicen, no, es que Dios sabe que yo estaba muy solo. ¿El resultado cuál es? ¿Se le solucionó el problema de la soledad? ¿Llenó el vacío que tenía? No. Porque todo lo que provee el mundo viene del diablo. ¿Lo leímos ayer o no?
el mundo entero está bajo el maligno. Oiga, primera carta de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el maligno. Hermano, personas que se fueron en un proceso degradante porque todo lo consiguieron en sus fuerzas. Se fueron al mundo a conseguir todo lo que necesitaron y terminaron por fuera de la iglesia decepcionados, angustiados, con ganas de morirse. Yo les he contado a ustedes esa historia que a mí me parecía como sacada de un cuento de fábulas. Una mujer afligida: pastor, ore por mí, es que Dios sabe que yo me siento sola, yo quiero que el Señor me dé mi ayuda idónea, mi esposo. Sí, hermana, pero con esa ansiedad no. Usted entréguele todo eso al Señor. Haga del Señor toda su fortaleza, su llenura. Sí, pastor, pero es innegable, yo lo necesito. Desapareció. Como al año apareció otra vez. Cuando me bajé se me acercó y me dijo: pastor, ore por mí, yo quiero un hijo. ¿Un hijo? Por eso, pero primero no es el esposo. No, ya tengo el esposo. Tengo 8 meses de casada, pero no he podido quedar en embarazo. Bueno, ¿y no era el esposo el que necesitabas? Sí, pastor, pero lo que pasa es que él es muy ocupado y entonces permanece por fuera y yo me sigo sintiendo sola, pastor. Pero yo sé que si el Señor me regala un hijo, ay no, yo voy a poder ser feliz. Hermana, usted necesita confiar en Dios, llenar ese vacío en Cristo. Voy a orar para que el Señor te haga sentir plena en Él. Ay, pastor, yo necesito mi hijo. Oré por ella, no la volví a ver. 3 años después llegó con una niña como de 2 años. Y esa niña se le subía al asiento, se le tiraba encima, se le subía en la cabeza, le jalaba la ropa. Y ella todo el tiempo ahí. Cuando terminó el culto, bajé y estaba llorando. Pastor, esa muchacha me tiene loca. Pero no era solo que querías, no te sentís plena, llena. Ay, no, pastor, no. Le voy a decir la verdad, pastor, que Dios me perdone, pero he deseado que se muera. Es tan cansona esta muchacha, pastor. Ni el marido, ni la hija, ni nada. ¿Por qué? Porque la provisión no vino de Dios. La provisión se la buscó ella misma. Fue al mundo y dijo: a ver, ¿quién me mira? El que me mire, el primero que me mire, con ese me caso. Así fue. No, es que mi solución es tener una hija, tener un hijo. Señor, ¿cuál Señor? Por fuera de la voluntad de Dios y pidiéndole al Señor, eso es un engaño, hermano, eso es una contradicción. Aquí este hombre, Giesi, determinó conseguir las cosas en sus fuerzas. Él mismo se estaba proveyendo. Escúcheme, cuando usted y yo buscamos el crédito para cosas como pasear, otra mala inversión, otra acción de mal administración, ¿sabe cuál? Comprar remesa con tarjeta de crédito a 6 meses. Bueno, así sea 3 meses. Usted se lo come en una semana, en 15 días y queda pagando. ¿Sabe qué? Esa tarjeta se va llenando y al final no sabe qué hacer con una deuda que ya se comió y usted tiene que seguir comiendo o no, pero ya no tiene con qué, ya no tiene dinero, ya todo el sueldo tiene que irse para la tarjeta de crédito. No, hermano, mire, no pase a crédito, no coma a crédito. Esas son 2 acciones horribles en la administración del dinero. No, hermano, hágalo como Dios dice que lo debe de hacer. Giesi le pudo decir a Eliseo: dígale que me regale un vestido y que me regale un talento de plata. Sí. Hermano, Dios, con lo generoso que es, no solamente eso le da. ¿Quién dice amén a eso? ¿Usted cree que el Señor lo tiene todo para usted? Claro, hermano. Pero ¿sabe qué? Fue y hizo lo malo. Se fue a escondidas con una mentira. Que el Señor nos ayude. Porque algunos cristianos pueden estar viviendo eso, que su provisión viene de mentiras.
es producida por mentiras, por verdades acomodadas, por verdades a medias, por alteración de documentos, por ocultar ventas, por evadir impuestos. Eso es. Fue y le dijo una mentira. Vinieron de allá del monte 2 hijos de profetas y Eliseo te manda a decir que por favor le mandes 2 talentos y 2 vestidos. A 1 talento de plata y 2 vestidos. Versículo 23. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. ¿Cómo lo hizo Giezi? Mal. Se proveyó a través de mentiras, a través de engaños, de embustes, se proveyó a sí mismo y no se dio cuenta que eso venía del diablo. ¿Quién es el padre de mentira? Bueno. ¿Y cómo es que algún cristiano puede estar por allí aceptando que tiene que mentir para poder tener el sustento de cada día? Le pregunto. ¿Cómo es que algún cristiano puede estar por allí aceptando que tiene que vivir del engaño, de la ilegalidad? No. Se está proveyendo a sí mismo y por consiguiente le está aceptando la provisión al mismísimo Satanás, al sistema económico del reino de las tinieblas, al sistema económico del mismo diablo. Versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Se le olvidó que era el varón de Dios, ¿sí o no? El profeta de Dios, el vidente de Dios. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo? Es tiempo de amasar dinero a punta de engaño, de mentira, de falacias, de alteración de documentos. 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Lo que el cristiano que hace lo malo no entiende es que no solamente eso que está ganando ilegalmente no le va a alcanzar para tener una buena vejez, no solamente no le va a alcanzar para tener una tranquilidad en el futuro, sino que le deja maldición a su descendencia, le deja ruina, le deja desgracia a su descendencia. No le permite a Dios que determine provisión ni para él ni para su descendencia. Hermano, que el mundo no lo entienda, que el hombre impío no lo comprenda, que la persona que no conoce Biblia resista esta palabra, está bien, es apenas natural. Pero un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, enredada en las cosas del mundo, proveyéndose del sistema económico del reino de las tinieblas, buscando placer de la manera fácil que el mundo le provee a los pecadores. No, hermano, no. Mire, la Biblia dice en Proverbios: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se aira, se irrita, se molesta su corazón. ¿Cuántas personas he visto yo que me dicen: pastor, mire, no entiendo por qué, me cayó la DIAN y ahora me dicen que tengo 187 millones de multa? Ni vendiendo el negocio que tengo, pastor, sería capaz de pagarle todo eso, ni vendiéndolo. ¿Y por qué? ¿Por portarte bien? ¿Por ser muy lícito? ¿Por llevar tus negocios transparentemente?
por pagar todos tus impuestos al día, sin ocultar nada. ¿Por eso te cayó la DIA? No, pastor, no, la verdad es que no, pastor. Es que tenía un contador, una contadora que me daba consejos y me decía, no declare todo, porque es que después tiene que declarar IVA y entonces, no, eso no se moleste en eso, no hay problema. El gobierno no se da cuenta, eso tiene tanto a quien vigilar que a usted no lo van a vigilar. Y pum, ahí llegó. ¿Qué hago? Pues arrepiéntase. ¿Por qué no lo entendió a tiempo? ¿Por qué no procuró dejar que el Señor le provea? Debemos procurar que el Señor nos provea. Otra vez, debemos procurar que el Señor nos provea. Porque es mejor lo poco con la bendición de Dios y no la abundancia momentánea que brinda el delito, la ilegalidad, el engaño, la mentira. No, hermano. Dejemos que Dios nos provea. ¿Y sabe qué? Usted puede llegar a ser muy sobreabundado cuando hace las cosas bien, cuando entiende el sistema económico del reino de los cielos y camina en él. Cuando usted se mueve en los principios económicos del reino de los cielos, usted piensa que siempre va a estar sin dinero, pero milagrosamente el Señor lo abunda, lo prospera. ¿Sabe? Proverbios muy claro en eso. Dice, hay quien reparte a mucha gente tratando de ser pobre, pero va a la riqueza. Porque ese es el sistema del reino de los cielos. Sea legal, sea honesto, sea honrado. Haga las cosas bien, hable con la verdad, pague a todos sus impuestos, pague tributo al que sea necesario, hágalo todo transparentemente, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Y va a ver cómo Dios mismo lo prospera. Va a ver cómo Dios mismo lo levanta, lo exalta. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. ¿Qué se ganó Giesi? ¿2 talentos de plata y 2 vestidos? No. Se ganó una lepra para siempre con toda su descendencia. Quiero darle una buena noticia. Giesi se arrepintió en un problema que tuvo Israel, hizo lo correcto y Dios lo perdonó y lo limpió de la lepra. Eso es otra cosa. Yo quiero que veamos otra historia. Póngale cuidado. Esta es más tremenda. Póngale cuidado. Números, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Números. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Escúcheme. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. ¿Sabe qué son dádivas de adivinación? Mire, oro, plata, incienso, especies aromáticas, vestidos, joyas. Hermano, por camionados. Eso cargaban los camellos con una cantidad de eso. Esas eran las dádivas de adivinación. Muchas riquezas. ¿Sabe qué pasó?
le activaron la codicia a este hombre. 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. A este hombre se le activó el deseo. Le voy a, para poder concluirle hoy y no retardarlo mucho, le voy a decir lo que pasó en mis propias palabras. Se le activó el deseo a Balaán, la codicia, y dijo: yo le voy a preguntar a Dios. Mire, y esto lo he visto yo en medio del pueblo del Señor, pero también lo he sentido el deseo de hacer eso mismo. Para dar una imagen de que soy un hombre de Dios, el día que llega una codicia, el día que llega un deseo, un anhelo, que cualquiera que lo vea sabe que no es de Dios, entonces esa persona, ni usted ni yo, entonces esa persona dice: voy a orarle al Señor. ¿A orarle qué? A orarle para pecar. ¿Qué te pasa? No. Me voy a meter en ayuno, me voy a meter en oración, porque yo le voy a preguntar. ¿Preguntarle qué? ¿Preguntarle qué? Eso hizo Balaam. Él dijo: voy a preguntarle al Señor. Él no le iba a preguntar, pero Dios le habló y le dijo: no me vas a maldecir ese pueblo. 3 veces hizo el intento por ganarse esas dádivas de adivinación y 3 veces el Señor lo estorbó y no lo dejó maldecir al pueblo. Pero en esa parte, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que cuidar? Iglesia del Señor, que muchas veces viene el deseo al cristiano y el cristiano, en una apariencia vergonzosa delante del Señor, sabiendo lo que quiere, dice: me voy a meter en ayuno, y realmente se mete en ayuno, pero con el único propósito de cuando salga del ayuno decir: Dios me confirmó. Él ni siquiera le preguntó. Balaán ni siquiera se fue a hablarle al Señor. Dios lo visitó y le dijo: ¿a qué vinieron? Usted puede leer en casa eso. ¿A qué vinieron? No, es que no, Señor, ¿qué le pasa? Y volvieron y le insistieron y dijo: yo voy a ir. Se le atravesó el Señor, una burra le habló. Terco ese hombre, porque ¿sabe qué? Quería esa platica. La quería. Uy, ¿cómo la consigo? Dios no lo dejó. ¿Sabe una cosa? Siempre me acuerdo de algunas situaciones que yo he vivido. La Unión Valle del Cauca, año 2003. Un hombre de 35 años se enamoró de una niña de 13 años. La niña de 13 años, grandota. Sí, digo grandota porque era más alta que yo. Bien formada como una mujer, pero 13 años. Y el hombre encaprichado con esa muchacha, encaprichado. La mamá y el pastor de él le decían: no, hombre, pues ¿qué le pasa? No, es que Dios me ha dicho que ella es mi esposa. Pues, pero espérate a ver que ella, bueno, cumpla su mayoría de edad. No, yo me voy a meter en ayuno para que el Señor me hable y yo renuncio si el Señor. Hombre, pura payasada. Él se metió en ayuno, salió flaco, pero salió con un desespero, con un demonio, escúcheme, con un demonio activándole la pasión. Salió que se tenían que casar ya, que Dios le había dicho que eso era cuanto antes, que era de una vez. Con una niña de 13 años. Balaán fue así. Todo lo empujaba hacia ese deseo de tener esas dádivas de adivinación. Tanto, óigame, usted puede leer toda la historia. Yo quiero mostrarle el resultado. Josué capítulo 13, versículo 22. Josué, capítulo número 13, versículo 22. Mire lo que dice la palabra. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaán. Cuando ya el Señor le entregó a Josué todo ese territorio por ahí, Jericó y todo lo, Zippor y todo lo demás. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor,
entre los demás que mataron. ¿Por qué lo mataron? Si al final este hombre no pudo maldecir a Israel, no pudo. Dios no lo dejó. No maldecirás lo que yo he bendecido, le dijo el Señor. Y el hombre se enojó. Balac se enojó y dijo: no, que va, yo 3 veces lo has bendecido y yo te estoy diciendo es que lo maldigas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Le estoy resumiendo. Esto es una historia bien interesante y bien extensa. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, el versículo número 15. Dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Sabe qué hizo este hombre? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 2:14. ¿Sabe cómo se propuso conseguir aquello que anhelaba su corazón? Ya que Dios no le permitió maldecir al pueblo, entonces dijo: bueno, sí, Señor. Y se quedó como que ya se terminó la situación, el asunto en la casa, pero en la noche salió y fue y habló con Balac y le dijo: ¿sabe cómo destruye usted ese pueblo? Es más, usted no necesita ni siquiera levantar una mano. Hágalo pecar y Dios mismo lo mata. Mándele mujeres bien sinvergüenzas. Mándele las sacerdotisas del templo, de ese ídolo inmundo que ustedes tienen, que les enseñen a tener sexo con las mujeres inconversas, con las mujeres de tu pueblo, y a que le enseñen a adorar imágenes, a adorar ídolos, y Dios se va a enojar y Él mismo los va a matar. Si usted lee en la historia, eso fue así fue, tal como lo dijo Balaam. Mire lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí está. Él se proveyó, no se sabe de cuántas riquezas que nunca pudo disfrutar, porque Josué lo mató. ¿Quién sabe dónde quedarían esas riquezas por ahí enterradas, no? Porque él no pudo disfrutar de eso. Pero se propuso y fue y le dijo a Balac: mándele mujeres que los enseñen a fornicar y adorar ídolos. Vaya, y verá, y así lo dice. La escritura dice que las mujeres de Israel se enredaron con las mujeres paganas y que el Señor empezó a hacer una mortandad en el pueblo. Hermano, la codicia es una cosa que envanece el corazón y lo hace malo. Un cristiano no debería nunca aceptar la codicia en su corazón, porque lo pone a hacer cosas malas. Allí no se detiene ante una mentira. No, él no le importa. Ya después de que aceptó la codicia y el deseo de tener, ya. Él se va a proveer en su inteligencia, él se va a proveer en su sagacidad, en lo que ha aprendido, en lo que ha entendido. Espera y verá, eso no, déjemelo a mí. Y el resultado nunca es bueno. El resultado nunca es bueno. Porque como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Que eso lo tengamos bien claro nosotros, iglesia del Señor. Amén. Permitámosle al Señor, dentro de la legalidad, de la honestidad, de la honradez, permitámosle al Señor, dentro de la verdad, de la justicia, de la santidad, que el Señor lo promueva, lo prospere, lo lleve a lugares que usted nunca pensó estar. Hasta ahora no he podido conectar la provisión con la promoción. Son dos cosas que van de la mano. Vamos a ver si el Señor me permite la semana que viene hablar de eso.
Pero que nos quede una enseñanza clara, iglesia de Dios, que nos quede una enseñanza clara. El cristiano no fue hecho, no fue diseñado para anhelar las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano fue diseñado para dar testimonio de honradez, de lealtad, de fidelidad, óigame, de justicia. La Biblia dice que nos debemos someter, toda persona nos debemos someter a las autoridades superiores. Y más allá, en Romanos 13, más adelante en ese mismo capítulo dice: así que pagad a todos lo que debéis. A todos págueles lo que debe. Al gobierno usted le debe el impuesto. Sí, hermano. Aquí al municipio el tributo. A las personas que Dios dijo que usted tiene que honrar, hónrelos. A la gente que usted tiene que respetar, respételo. A través de la fidelidad, de la honradez, de la lealtad, a través de la verdad y de la justicia, Dios te va a prosperar como nunca pensaste. Te va a proveer cosas que jamás tuviste ni siquiera en tu mente, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, o sea, a la mente del ser humano, son las que Dios tiene para los que le aman. Y los que le aman lo respetan, y los que lo respetan lo temen, y los que lo temen no hacen lo malo, no engañan, no dicen mentiras, no caminan en la ilegalidad. Que el Señor nos guarde, hermano, a cualquiera de nosotros de ir a probar la ilegalidad, aceptándola, y que la ilegalidad nos ate, nos someta y nos esclavice. Que Dios nos guarde, porque he conocido cristianos que ya no fueron capaces de salir de la ilegalidad. Se quedaron allí, prefirieron irse, apartarse de la iglesia, porque Dios sabe que yo no puedo, si yo renuncio a este trabajo, si yo renuncio a esta forma de conseguirme el dinero, ¿qué voy a hacer? Yo tengo muchos compromisos. Y claro, como se llenan de compromisos, entonces no pueden pensar ni siquiera en cambiar de negocio, porque necesitan todo ese dinero y se vuelven esclavos del dinero, y al final no les queda ni para ellos. Que Dios nos guarde a usted y a mí.